Bueno, varios temas que revisar. Ya sabe que el tiempo es un tirano aquí en la televisión, pero Javier, una de las notas, digamos, relevantes es que el presidente le pisa el acelerador con el tema de la sucesión presidencial. Adelantan tiempos, quieren adelantar la famosa encuesta de Morena pues, para este mismo año, para el mes de agosto, a lo mejor ya tener resultados. Tendrá seguramente efectos en la oposición, también ver que del otro lado ya se van construyendo definiciones. ¿Cómo estás viendo esto que el calendario dice 2023, pero todo apunta a que ya es 2024? Bueno, pues yo creo que el presidente de lo que mejor hace es campaña y básicamente está asegurando que su candidato sea elegido o sea definido por ahí de julio a agosto de este año. Sea electo no significa que deje el cargo público, ojo, Ahí va a haber dos diferencias. Seguramente se convertirá en defensor de los ideales de la 4T. Sí, le inventan un cargo. Y seguirá con el cargo público que tiene, justamente para no perder imagen y exposición pública. Pero yo creo que el presidente lo que está haciendo es, primero, unificó a las corcholatas, a las 4 corcholatas, sobre todo por el miedo de no poder sacar adelante su votación del Senado. Y después dijo, vamos adelante, todos unidos, y estos son los tiempos. Es un presidente que, a diferencia de otros, cuando nombrabas candidato, su poder disminuía. Exacto. Y subía del candidato. Aquí no hay duda que el que va a llevar la campaña y va a seguir siendo poderoso hasta el último de sus sexenios es el presidente, si no es que más allá. Rafael. Pues yo también lo aprecio como un ejercicio total de control absoluto. Ahora sí, por lo menos en Morena, no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad del Señor. Sobre todo la hoja que se llama Monreal. Bueno, es que yo insisto en lo que he dicho siempre. Monreal jamás fue una opción seria. Él decía y él hacía y él subía y él bajaba. Él se incluyó por su propia voluntad, por eso lo excluyeron. Y el día que lo invitaron de nuevo al circo, regresó a su casa muy contento y le dijo a su mamá, mamá, fui al circo y me saludó el señor del domador de leones, ¿no? Bueno, pero en el campo serio de las cosas, yo creo que también queda excluido Marcelo por su autonomía de vuelo, por esto de ir a la Feria del Libro que la 4T había rechazado, esa cercanía con la UNAM, cuando presentó su libro sobre México. Y yo creo que es un tipo, Marcelo, yo lo miro muy desesperado, en dado que a los otros dos los veo jugando el juego en los límites que el presidente les ha permitido. Y le ha dado órdenes a Mario Delgado para que se conviertan en matraqueros electorales en Toluca y en Saltillo para alentar a sus candidatos en una elección que yo supongo que ya está pues bastante clara en los dos estados. A ver, Claudio. Pues tres relatos de esta guerra de corcholatas, ya no guerra de narrativas, Mario, Rafael, Javier. El primero es este relato del éxito a cualquier precio, que parece ser, digamos, el etos de esa competencia. Gane quien sea y con el cuchillo en los dientes. Vamos a ver qué hacen los candidatos y la candidata restantes una vez que sale este primer precandidato perdedor, Ricardo Monreal, que se envuelve en la bandera del López Obradorismo, diría yo, y regresa arrepentido y mansito al regazo presidencial. Vamos a ver, esta es una lección importante. Ojo, quien no juegue el juego como yo quiero que lo juegue, se queda fuera del juego. Segundo, la gamer, Claudia Sheinbaum. Si hay alguien que ha jugado bien el juego en las reglas que establece el presidente, es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, siguiendo las reglas de obediencia absoluta, cero desviaciones, cero críticas, cero ajustes. No, es lo que diga el presidente y se sigue así. Yo creo que ella es la que lo ha jugado mejor. Inmisericordia y brutal con sus competidores, pero muy obediente con el jefe. Eso es interesante verlo como... Vamos a ver si les aplican la monrealiña, ¿no? Y el tercer relato es para la oposición, y diría yo que es el de ándale, Juana, no te dilates, porque ya urge, esto te adelanta, lo decías muy bien, Mario, adelanta los tiempos y acelera el ciclo de elección. Obviamente a la oposición le urge un relato y un candidato o candidata, una figura y un relato. Me parece que esta salida de la alianza esta semana del PRI, PAN, PRD en la Ciudad de México para, digamos, hacer una manifestación de defensa ante lo que señalan como un ataque y un uso de la justicia para fines políticos, ilustra cómo van a estar los trancazos en una sucesión adelantada que, diría yo, va a ser muy violenta. Esto lo hace el presidente además en una semana complicada en términos donde salen otros temas, sus hijos se ponen en la agenda, la oposición sale con un asunto de persecución política.
¿Qué implica para la oposición, Javier, que del lado de Morena adelanten los tiempos, que no son los tiempos legales, pues sí son los tiempos políticos, porque la posibilidad de tener tan pronto como dentro de 2-3 meses definida la candidatura de Morena, pues qué significa del lado de la oposición que han pensado, según han dicho, en consultas y elecciones primarias, bueno, y yo creo que muy distintos? Pone a la oposición en un problema mayor del que ya está. La oposición no tiene figuras consolidadas, figuras ampliamente conocidas, y ahora pues seguirá en esa, digamos, indefinición la oposición. Ese gobierno tendrá toda la oportunidad, 3 meses de posicionar a sus 3 candidatos, 4 actuales, y desde luego con mucho tiempo posicionar al que vaya siendo el designado. Mientras que la oposición pues no atinan a quién posicionar, ni en qué método, ni por qué partido, muy revuelto. Yo creo que esto, la verdad, va en detrimento de la oposición, que yo, la verdad, cada día tengo más dudas que el candidato de la oposición salga de la propia oposición. ¿Y entonces? Pienso que va a tener que ser un candidato externo. Okay. A ver quién se anima, porque no está fácil. Sí. Pero sí, de la oposición no veo ninguna figura que destaque. ¿Tú crees que podría ser eventualmente una ficha que hoy no estemos viendo? Yo creo que tendrá que ser una ficha que hoy no estamos viendo en la oposición. Y también no creo, déjame ser muy claro, no creo que sea como se ha especulado alguien tipo Monreal o alguien tipo Marcelo. Creo que esos temas ya también están muertos. A pesar de que hay muchos que están forzando, por ejemplo, que el canciller se vaya a la oposición o AMC, no creo que suceda. Entonces yo creo que la oposición tendrá que buscar de fuera de la sociedad civil a un candidato. Pues yo creo que lo que acaba de hacer el presidente condena a la oposición a un papel reaccionario. No reaccionario en los términos de definición ideológica, sino de que van a tener que reaccionar de alguna manera. Entonces, todo lo que hagan, paradójicamente, vendrá siendo consecuencia de lo que ha hecho el oficialismo, que el presidente ha encontrado algo muy, muy interesante. Es la continuidad como ideología y la obediencia como estrategia. Eso es lo que está haciendo él. Y del otro lado, nadie está haciendo nada. Si tú crees que un movimiento nacional puede surgir de la defensa del señor Taboada en la alcaldía de Benito Juárez porque construyeron un multifamiliar espantoso fuera de los lineamientos y de los reglamentos de construcción, entonces estamos reduciendo esto a un nivel de alcaldía. Y el presidente está elevándolo a un nivel de gran cruzada histórica nacional transformadora del presente y el futuro. Claudio. Sí, yo creo que sobre esto pues viene la enorme definición de una líder o un líder opositor, que no está fácil de encontrar. Vimos una salida reciente de Lili Telles, una figura que ha cantado claramente sus intenciones de competir por esa posición, con un discurso, digamos, muy afín a ciertos grupos más bien conservadores o de derecha, ¿no? Es esa, desde ahí se va a poder armar un discurso opositor frente a la hegemonía política de López Obrador y de su grupo político. Me parece que no. Urge de nuevo, lo repito, un relato y una figura, y yo creo que la figura sí va a venir de fuera, querido Y más Javier. Polarizante que la polarización que quiere combatir. Pues sí, yo no creo que tampoco vaya por ahí, por esa ruta. Posible, ¿no? Encerrarte en los que piensan igual que tú. En los que ya van a votar por y la no oposición. ir por incluso algunos de los desencantados o los que tienen una visión más de izquierda, pero que no han encontrado respuesta en la visión del presidente López Obrador. Un discurso antiderechos no va a atraer de ninguna manera a los grupos más votantes. Claro. Ahora, decíamos, Javier, esta semana el presidente regresa como con ganas de acelerar cosas. Acelera el proceso sucesorio, pero también acelera la cantidad de frentes que abre. Entonces, está el tema de los medios de comunicación, otra vez una semana muy dura contra los medios, contra activistas y contra el Poder Judicial, que sigue siendo el destino al que llevan todos los caminos, ¿no? Parece que la gran batalla del último año y medio, lo hemos platicado aquí, ya sea en el Plan B, sea en el INAI, sea en el paquete de leyes aprobadas, tú lo decías aquí el domingo pasado, todas van a terminar en la cancha de la Corte, que ya sea o por el procedimiento o por el contenido, va a tener que determinar si se sostienen o no. Bueno, el Poder Judicial, la Suprema Corte, es un enemigo que ellos no pidieron serlo. La verdad es que entre un gobierno que tiene poca capacidad, pocas ganas de atender la parte jurídica sensiblemente, no tiene ni buenos abogados, les ha bajado el salario, o sea, le da desprecio a atender la parte jurídica. Y aparte una oposición
que siendo avasallada y sin pactar del Congreso, pues va y litiga todo, le están cayendo a la Corte temas y más temas. Sí. Eso está llevando a un choque de conflictos donde el presidente parte lo que cree y parte lo que también le malinforman, que la Corte lo grilla, que la Corte va a los proyectos, cuando no es el caso. Incluso cuando los proyectos salen públicos, pues es lo normal que circulen ante una votación. Pero el asunto sí está llegando en un clímax de tensiones. De hecho, hay que recordar este pasado viernes, el 25 de mayo, es un evento de Estado en la Batalla de Puebla. Es la primera vez que un evento de Estado en México nos invita a estos dos poderes de la Unión. Nos invitó al Congreso, que era Santiago Krill, y nos invitó a nadie de la Corte, que era, Norma Piña o otro ministro. Entonces ya hay claramente, más allá de la parte discursiva, hay un rompimiento. Y ese rompimiento seguramente se va a calentar más cuando mañana, lunes 8 de mayo, se vote el plan B electoral. Y ni siquiera se entra al fondo, nada más por la forma, por las violaciones, ciertos procedimientos. Y ese precedente que se va a ratificar mañana, pues seguramente en muchos meses después va a afectar lo del fin de semana pasado del Senado, donde hubo aún más violaciones procedimentales. Entonces es un choque que seguirá, claro. Y el presidente seguirá atacando al Poder Judicial, y el Judicial pues dará las sentencias que tengan que dar hasta que se doble o siga peleando. Rafael. Pues yo lo veo muy similar a como lo mira Javier. Yo creo que esto de excluir a los que no son disciplinados y solidarios con un empeño histórico, pues es una definición de autocracia, de que aquí solamente se vive y se hace y se piensa y se decide como yo lo determino, porque tengo la razón moral. Y este pleito contra la Corte empezó antes de que empezara, porque yo recuerdo que en diciembre del 2018, a unos cuantos días de haber llegado al cargo, el presidente estuvo en la Suprema Corte furioso porque se le había dado entrada a una controversia por la ley de salarios tope. Exacto. Y entonces les dijo a los ministros que no entendían la justa medianía a la que Juárez nos había convocado y que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre y que quitaran de ahí a Benito Juárez porque no se lo merece. Entonces, es un pleito de origen. No es que hayan hecho algo o no. Y después el presidente encontró la manera de corregir todos los males de la Suprema Corte poniendo a un amigo de él o a un correligionario de él, ampliándole su periodo y diciendo que era el único honesto que podía hacer la gran reforma judicial. Entonces, creo que ha sido para el presidente siempre un elemento de adversidad enquistada. Quizás por lo que dice Javier, porque no tiene una noción clara de para qué sirve la ley. De acuerdo, yo coincido, me gusta mucho tu concepto, Javier, de clímax de tensiones. Yo creo que estamos llegando a un momento en el que viene la etapa del desacato. Y me explico en este sentido. La conflictiva relación que ha tenido históricamente López Obrador como candidato y como presidente con el Estado de Derecho, con las instituciones, con marcos normativos, etcétera. Hay un cuestionamiento brutal al Poder Judicial y específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No olvidemos que enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy hay una manifestación permanente de un grupo muy violento, muy grosero y yo diría casi fascista en términos de golpear y amedrentar a las ministras, a los ministros, a las personas profesionales que trabajan en ese lugar. Y ahí está la estrategia, es muy clara, es erosionar la imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de jueces y juezas del Poder Judicial, como hicieron con el INE, como hicieron con el INAI, para básicamente dejar algo muy claro. La única voz que importa en este país es la del presidente López Obrador. Ese es el mensaje que nos quieren mandar. Bueno, vamos a ver qué nos trae. Ve cómo estaba cargadita la agenda, se lo dije. No estaba yo inventando. Querido